Bueno, amigos, son la 1:36 de la madrugada del domingo 22 de agosto de 2021. En la ciudad de Madrid, España, saludos Venezuela, saludos Europa, saludos mundo entero, ¿no? En el video anterior les quería comentar una cosa de historia, porque estoy estudiando historia, y bueno, los testimonios personales son lo más importante en historia, ¿no? Los historiadores cambian la historia, la falsifican, hacen lo que les da la gana, junto con las élites del momento, etcétera, ¿no? De una clase de historia aquí en España, un profesor dijo que Chávez era y habló de la ideología de Chávez, según él, ¿no? Entonces yo intervine y le dije, no, eso no es así. Y me dijo, sí, eso es así. Y le dije, perdone, pero eso no es así, soy venezolana y viví todo el proceso y usted, yo no sé de qué está hablando, será otro Chávez. No, eso es así. Utilizar la autoridad como catedrático por el hecho de tener un doctorado en historia para mentir en las universidades del mundo entero no es buena cosa, y no es cosa que me haga gracia tratándose de Venezuela. Tratándose de Venezuela, como yo nací en Caracas, Venezuela, y viví 44 años y medio en Venezuela, estudié en Venezuela, crecí en Venezuela, lloré en Venezuela, reí en Venezuela, amé en Venezuela, odié en Venezuela, estudié en Venezuela, trabajé para gobiernos venezolanos, fui profesora universitaria en Venezuela, etc. Hablando de Venezuela, no puedo permitir que un señor que no sabe ni dónde queda exactamente, que cree que Caracas tiene mar, me diga cuál es la ideología de Chávez. Los que tienen mi edad, nosotros sabemos quién fue Hugo Chávez. Sabemos que al principio tenía una ideología y que hubo una transición hacia otra ideología. Cuando Chávez da el golpe de Estado del 4 de febrero del 89, del 92, que no fue Chávez, que fue Ochoa Antich, pero bueno, no hay golpe de Estado sin general. Eso es una máxima de uno de estos, no sé si Sun Tzu o el otro, bueno. Cuando Chávez da el golpe del 4 de febrero del 92, que además eran 4 comandantes, ¿no? Y el golpe lo da Ochoa Antich, pero bueno. Cuando Chávez da ese golpe, Chávez no era todavía comunista. Ciertamente había leído libros que iban por ese lado y tenía la mala influencia de su hermano, el doctor en física Adán Chávez. Un doctor en física no tiene por qué ser lúcido en política, ¿no? Que siempre está diciendo que él lea a los marxistas canadienses. Bueno, yo he leído a Marx y a muchos marxistas, los canadienses no sé cuáles son, y definitivamente no es a Adán Chávez a quien se lo voy a preguntar, porque Adán Chávez una vez, después de la muerte de Chávez, en una rueda de prensa dijo que ellos leían mucho en su familia, que habían leído País Portátil. Sí, bueno, si él me dijera que ellos leen mucho y habían leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Proust, pero País Portátil pertenece a lo que hay que leer, o a lo que había que leer en nuestra época en el bachillerato. País Portátil, Premio Biblioteca Breve Sex Barral de Adriano González León. No es un mal libro, no, pero él dijo que leían mucho y mencionó 2 libros que nos hacen leer a todos en el colegio y eso era todo, ¿no? Entonces Chávez tuvo la mala influencia de su hermano Adán y de la medio alemana esa que fue amante de él, la Herschmann o como se llame,
Y bueno, algunas lecturas. Había una lectura, un libro que le decomisaron cuando era capitán, que se llamaba, eh, bueno, no me acuerdo, un título así que sonaba medio socialistoide, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente. Ahora, Chávez estaba metido en un grupo donde sí había comunistas, pero él todavía no lo era. Él era un nacionalista, un militarista, y era más bien un hombre de derechas, ¿no? Hay que recordar que cuando él sale de la cárcel, viene a Venezuela un hombre que él vivía mencionando, un sociólogo argentino, que he olvidado el nombre, si alguien lo recuerda me lo dice, un sociólogo argentino que tenía ideas claramente fascistas. No quiero llamarlo fascismo, porque el fascismo es un término que no tiene sentido en Latinoamérica. El fascismo y el nazismo solamente tienen sentido en Europa, no tienen sentido en ningún otro lugar del mundo. Fueron dos procesos que se dieron en Europa, uno en Italia y otro en Alemania, y que tienen mucho que ver con las particularidades de esos dos países en esos momentos históricos y de su geografía, etc. Entonces no se pueden extrapolar a América Latina. Entonces yo no quiero llamar fascista a este Cerolás, bueno, era un sociólogo. Entonces digamos que más bien el mentor de Chávez era un argentino que había sido partidario de las dictaduras que hubo en el sur, en el cono sur, es decir, en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay, Brasil, incluso Perú, en las dictaduras de derecha que hubo en el cono sur latinoamericano. Entonces, Chávez estaba muy influido por ese hombre y admiraba enormemente a Marcos Pérez Jiménez. La tragedia para los venezolanos, aunque tampoco nos convenía siendo derechista, ¿no? Pero el golpe del 4 de febrero fue un golpe de derechas. Pero ya el golpe de unos meses después, del 27 de noviembre, era otra cosa. Había virado la ideología del golpe. ¿Qué pasa con Chávez en la cárcel? Que lo visita Pablo Medina, lo visita, ¿cómo se llama? Aquel señor mayor que después él se peleó con él. Este señor era bastante inteligente, aunque era comunista. Bueno, lo visitan en la cárcel exmiembros de la guerrilla venezolana, lo visita Nicolás Maduro. Nicolás Maduro había estudiado en un liceo caraqueño, y luego del liceo Nicolás Maduro había viajado a Cuba, donde estuvo 3 años estudiando en la Universidad de La Habana, ese programa que tiene la Universidad de La Habana para formar cuadros marxistas dentro de América Latina. Entonces, bueno, los que dicen que Maduro no estudió, bueno, Maduro no estudió en un país capitalista, aunque el bachillerato y la primaria sí. Maduro estudió en una universidad cubana e hizo, bueno, esta carrera que Cuba ofrece a los que quieren ser revolucionarios en Latinoamérica, ¿no? Maduro sí era comunista desde siempre, desde que nació. Era comunista en el liceo. De hecho se graduó de bachiller y fue a Cuba a terminar de volverse más comunista todavía. Y en el momento en que Chávez cae preso, Nicolás Maduro, que tiene más o menos mi edad, Chávez tenía 6 años más, Nicolás Maduro, que tiene más o menos mi edad, y yo tenía en un golpe 31 años y en el segundo golpe del 92, 32, bueno, en la cárcel un Nicolás Maduro de 32, 33 o 34 años visita a un Hugo Chávez que está llegando a los 40, ¿no?
y le dice, bueno, conversan, comenzando que Nicolás Maduro ya era amigo de Fidel Castro. Entonces, la gente se pregunta por qué Chávez dejó a Maduro, el burro y no sé qué más, ¿no? Bueno, ahora saben por qué Chávez dejó a Maduro, ¿no? Y no a Diosdado. Pero esto que yo estoy contando aquí, las personas de mi edad lo deberían saber porque lo vivimos. Esto a mí no me lo contó nadie, esto a mí yo no lo sé por espionaje, ni porque yo conozca a nadie en especial. Yo lo vi. Yo vi, estaba el Cerezola, creo que ahora se llamaba el sociólogo argentino, estaba el Cerezola en Caracas con sus ideas de derecha tipo Cono Sur, tipo Pinochet, tipo Videla. Rafael Caldera, parte 2, lo expulsa de Venezuela y la DICIP lo mete en un carro de la DICIP que todavía existía y lo llevan al aeropuerto. Y la DICIP lo metió en un vuelo a Brasil y de allí, en Brasil, él cogió un vuelo de regreso a Buenos Aires. Es decir, que Rafael Caldera, parte 2, después de sacar a Chávez de la cárcel, viene el Cerezola corriendo a Venezuela a terminar de adoctrinar a Chávez en las dictaduras del Cono Sur y en una ideología rarísima que tenía el Cerezola, Cerezola o algo así se llamaba. Y Rafael Caldera expulsa del país a este sociólogo argentino. No dejaron ni coger nada. La DICIP lo esposó y lo metió en el avión y dentro del avión fue que le quitaron las esposas. Pero ya en la cárcel Nicolás Maduro había visitado a Hugo Chávez. ¿Esto por qué lo sé? Porque lo veía en las noticias. Pero es que el problema del venezolano y de la gente en general de todo el planeta es que no tiene memoria. Esto se veía en las noticias. Nicolás Maduro, bueno, que Nicolás Maduro es comunista y estudió en Cuba, lo supe después, apenas ascendió al poder, pero eso, hojeando unos cuantos papeles, echando una mirada en internet y preguntándole a 2 o 3 personas más viejas que yo, pues me lo dijeron. Eso no es ningún secreto. Ahora, Maduro no vive diciendo que estudió en Cuba, ¿no? ¿Por qué no lo dice? Bueno, no sé, no me interesa ese asunto. No me interesa en este momento por qué no lo dice. Pero Maduro era total y absolutamente comunista, marxista-leninista cuando visitó a Hugo Chávez en Yare y le llevó libros, etcétera, y luego se convirtió en el luchador social predilecto de Chávez. O sea, Chávez llevaba la parte militar del proyecto que iban a llevar a cabo si ganaban las elecciones, y Maduro llevaba la parte social, la parte de los barrios, la parte de la justicia social, etcétera. Maduro siempre estuvo allí, no por casualidad lo nombró canciller, lo paseó por el mundo entero porque aún cuando Chávez no sabía que se iba a morir, Chávez sabía que no podía ganar 5 o 6 elecciones sin que hubiese reclamos, y ya había pensado en Maduro como sucesor, y lo había pensado después de haber perdido el referéndum de la Constitución de 2007. Ya yo estaba en España, Chávez pierde el referéndum. La Constitución de 2007, esa llamada Constitución de la República Socialista de Venezuela, que le volvía a cambiar el nombre a Venezuela, esa Constitución no fue aprobada por referéndum, ganó el no, ganó la oposición, y yo recuerdo a Chávez en cadena, y lo vi desde España, desde la ciudad de Vigo lo vi, recuerdo a Chávez diciendo, bueno, Venezuela, el venezolano no está preparado todavía para el socialismo. Y como en la Constitución que queríamos aprobar estaba la reelección indefinida, ya yo no me puedo volver a lanzar a la presidencia y tengo que pensar en un sucesor y formar un sucesor. Y nombró a Nicolás Maduro canciller y lo paseó por todo el planeta.
Era obvio que iba a ser su reemplazo y todavía Chávez no sabía que iba a morir joven. Ahora, Chávez no cumplió su promesa de sucesor y mediante un decreto permitió la reelección indefinida y enfermo, o sea, mortalmente enfermo, con un pie en la tumba, ganó las elecciones del año 2012, ¿no? De diciembre de 2012. Mortalmente enfermo y con un pie en la tumba, gana las elecciones de 2012, cuando en 2007 había dicho que lanzaría a un sucesor. También es cierto que si hacemos cálculos políticos, él quería permanecer en el poder. Un proyecto como el de él toma muchas generaciones, ni siquiera son 4 o 5 mandatos presidenciales. Un proyecto como el que Chávez quería hacer y como el que todavía tienen en mente Maduro y compañía, es un proyecto que abarca varias generaciones. Es decir, me muero yo, pero ese proyecto no termina. Vamos a suponer que yo tuve hijos, que no los tuve, y que yo tengo nietos. Ese proyecto ni siquiera estaría listo cuando mis nietos fuesen mayores de edad. Un proyecto como ese, que comienza a finales del siglo XX y principios del XXI, y que pretende romper con toda el sistema capitalista imperante en América Latina, Europa y Estados Unidos, es decir, en el mundo occidental. Ese es un proceso que en el siglo XXI toma generaciones. No estamos en el siglo XVIII, cuando en Francia, en 1789, y con la toma de la Bastilla se inaugura la Revolución Francesa, ¿no? Hoy en día el sistema está mucho más protegido, ¿no? O mejor dicho, estaba, porque desde que Chávez murió en 2012, yo sé que fue en diciembre de 2012, dejen esa tontería de marzo de 2013, por favor, Maduro. El mundo no es el mundo que Chávez dejó al morir. Este es 2021, estoy mirando mi calendario de escritorio. Y Chávez murió en 2012. En 9 años, el mundo ha cambiado radicalmente, de una forma que nadie hubiese podido imaginar. Aunque yo recuerdo que ya en el IESA, que yo lo cursé entre el 87 y 89 del siglo pasado, en el IESA ya los profesores nos advertían que por primera vez en la historia nos dirigíamos hacia un mundo impredecible, un mundo que no podíamos predecir, un mundo en el que podía suceder cualquier cosa y no podíamos ni imaginarla. Por lo tanto, ya en el IESA no hacíamos simplemente proyecciones de situaciones futuras, sino prospecciones. ¿Cuál es la diferencia entre una proyección y una prospección? Una proyección es donde tú te planteas unos cuantos escenarios del futuro muy probables, que cualquiera los puede imaginar, que los imagina el portugués del abasto, los imagina mi vecina y los imagino yo. O sea, en una proyección a futuro uno se imagina 2 o 3 o 5 o 10 escenarios que parecen muy probables y muy posibles, ¿no? A simple vista. Pero en una prospección se incluyen todos los escenarios posibles, hasta los más locos. Hasta el hecho de que pueda venir una nave con marcianos e implemente un sistema político económico diferente. O sea, en una prospección hay que colocar todos los escenarios futuros sobre la mesa. Y la mesa tiene que ser muy grande. Las cosas más locas que te pasen por la cabeza, las colocas ahí. Porque cualquier cosa puede pasar. Esto nos decían en el IESA en el 2000, entre 1987 y 1989, y he vivido lo suficiente. Voy a usar una expresión que nunca uso y la voy a usar con todo respeto. He vivido lo suficiente y espero en septiembre cumplir 61 años, si Dios quiere, y no lo digo con burla.
Lo digo porque vengo de una familia católica y aunque yo no sea creyente, yo he cambiado y debo respetar esas cosas y quizás hay una parte de mí que sí se aferra a ellas, por eso sigo viva, ¿no? Entonces, por estos días, no solo por estos días, pero por estos días hemos presenciado hechos que nunca jamás hubiésemos podido imaginar. Y no solo por estos días, ¿no? El futuro es totalmente incierto. Hay que hacer prospecciones y no proyecciones. Cualquier escenario es posible. Y en este video iba a hablar de mi abuelo y me puse a hablar de esto, que era para el próximo. Bueno, cuando digo que, bueno, que por estos días estamos viendo que lo que me dijeron mis profesores cuando yo era menor de 30 años se está materializando a una velocidad impresionante, esto lo digo por lo que ocurrió el lunes cuando los talibanes tomaron Kabul. Fue un mal día para mí porque me bombardeó mucha gente con WhatsApp, emails, llamadas que no atendí, perdónenme los que me están escuchando, yo estaba descompensada, tenía la medicación descompensada y me decían, ¿qué opinas de lo de Kabul? Dios mío, llegaron a Kabul. Y yo decía, ¿pero de qué me están hablando? Por Dios, yo me estoy muriendo y me están hablando de Kabul. Yo logré ver las noticias el miércoles rozando la medianoche. Y las vi por eso, por los WhatsApp y las llamadas y los mensajes de voz que me dejaron, ¿no? Esto no quiere decir que lo que va a pasar o sea, que lo impredecible en lo que se ha convertido el mundo sea a partir de lo que ocurrió el lunes en Kabul, ¿no? Esto se ha venido viendo desde hace ya varios años. Bueno, y voy a seguir aquí con esto. El tema grave lo trato en el próximo video. Después no sé cuántas horas dormiré. También quería dejar aquí unas instrucciones. No me voy a suicidar, pero bueno, vamos a ver si grabo todo hoy o no. Bueno, vamos a hablar un momento del siglo XIX. Cuando se estudia el siglo XIX, no se estudia desde 1800 a 1900, no, se estudia desde 1789, que es en el siglo XVIII, es decir, se estudia desde 1789 hasta 1914. Es decir, el siglo XIX, los historiadores occidentales lo han convertido en lo que ellos llaman el siglo XIX largo, porque empieza en el 18 y termina en el 20. Empieza en el siglo XVIII, en 1789, con la toma de la Bastilla, que se considera el principio de la Revolución Francesa. Esa también es una convención, pero bueno, dejemos las convenciones para aclararlas en otro momento. El siglo XIX, los historiadores, un grupo de ellos, y no les falta razón, hablan de un siglo XIX largo, los historiadores occidentales, que comienza en el siglo XVIII, en 1789, con la Revolución Francesa, y termina en 1914, es decir, en el siglo XX, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Se le llama el siglo XIX largo. ¿Por qué? Porque entre 1789 y 1914 hay una serie de cambios en lo que en esa época era el mundo, es decir, en Europa y los Estados Unidos, todavía no Latinoamérica. Latinoamérica ya se ha independizado al final de ese siglo XIX largo, pero no ha habido las revoluciones. En Estados Unidos hubo una revolución, ¿no? Anterior a todas las revoluciones latinoamericanas.
Entonces, ese siglo XIX largo, de 1789 a 1914, o sea, que empieza en el 18 y termina en el 20, repito, llamado el siglo XIX largo, es llamado también por muchos historiadores el siglo de las revoluciones. Y por eso le han sumado 1780, 11 años del 19 y 14 años del 20. 14 y 11, 25. Es un siglo de 125 años. Después tenemos el siglo XX. Antes de la caída de las Torres Gemelas, ya los historiadores hablaban del siglo XX corto, que comenzaba en 1914, donde terminaba el siglo XIX largo, y finalizaba en 1989 con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y el comienzo de la guerra en la ex Yugoslavia. A esto lo llamaban el siglo XIX, el siglo XX corto, desde 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, hasta 1989, cuando cae la Unión Soviética, implosiona, cae por su propio peso, y cuando al mismo tiempo que cae la Unión Soviética, al no estar el yugo soviético allí, se desata la guerra en la ex Yugoslavia. 1914, 1989 se consideraba el siglo XX corto. Todavía muchos historiadores hablan de que ese es el siglo XX corto y que el XXI empezó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Pero entonces se les jodió todo en el 2001, porque en el 2001 todos presenciamos en vivo y directo por televisión. Yo me acuerdo que tuve una llamada telefónica. En aquella época Caracas tenía la misma hora de Nueva York, ahora no sé. Ya no sé qué han hecho con la hora en Venezuela. Bueno, entonces yo recibo una llamada telefónica temprano, yo estaba durmiendo, porque no trabajaba por las tardes, daba clases de tarde y noche, en 2 universidades de tarde y noche, que no quería dar clase en la mañana, y me despierta una amiga que sabe que no me gustaba que me despertaran, y me dice, concha, están atacando Nueva York. Y yo, ¿atacando? ¿Cómo que atacando? Sí, un ataque militar sobre Nueva York, y no se sabe qué país lo está atacando. Entonces yo enciendo el televisor, y estaban repitiendo la imagen del primer avión chocando con la primera torre, con la primera de las Torres Gemelas, ¿no? La primera con la que les dio la gana de chocar, ¿no? Ya estaban pasando la repetición, es decir, que sucedió cuando yo todavía estaba durmiendo, ¿no? El segundo avión que penetra la otra Torre Gemela, eso lo vi en vivo. Yo no podía ni creer lo que estaba viendo, ¿no? Recuerden que además de eso hubo un avión que se estrelló en un bosque y se dice que iba para la Casa Blanca, y además vimos que hurgando entre los restos de ese avión, el personal que se ocupaba de buscar la caja negra estaba todo vestido con uniformes no se llaman, bueno, vamos a llamarlos uniformes, se me olvidó el nombre, con uniformes antirradiactivos. Entonces todos nos preguntamos lo mismo. Ese avión que cayó en un bosque iba a la Casa Blanca, ¿no? Pero la Casa Blanca ya había sido evacuada. Pero para que no impactara en la Casa Blanca, sobre todo por cuestión de imagen. Imagínense el avión impactando nada menos que en la Casa Blanca. Para que no impactara en la Casa Blanca, y como los pasajeros, que eran civiles, en este tipo de acciones no importan, a mí sí me importan, a los gobiernos no le importan, entonces George Bush, hijo, ordenó seguramente que un misil derribase el avión antes de que llegara a la Casa Blanca.
Por eso estaban usando trajes como de astronauta buscando la caja negra, porque no eran esos los trajes que usaban cuando trataban de buscar sobrevivientes en los restos de las Torres Gemelas. Y luego está el avión que se estrelló contra el Pentágono, ¿no? Por cierto, muy buenos pilotos y todos de Arabia Saudita, entrenados en Pakistán supuestamente, o entre Pakistán y Afganistán, y parece que entrenados solamente con estos software que hay para pilotar aviones. Se creía imposible. O sea, un avión de pasajeros, un DC-9, un DC-10, creo que eran DC-9 o DC-10, que tú lo claves en el Pentágono. Pues, se creía imposible porque hay que tener mucha precisión, pero lo lograron, ¿no? Ese hecho, el 11 de septiembre, que por cierto pues, viene pronto de 2011, y por cierto este 11 de 2021, este 11 de septiembre de 2021, estoy segurísima, no lo han dicho, pero estoy segurísima que va a haber alarma nivel 5 en todas las grandes ciudades europeas, en Estados Unidos y en todas partes, porque es una fecha paradigmática, es el 11 de septiembre de 2021, el año en que tomaron Kabul y la fecha en la cual Osama Bin Laden logró causar este atentado terrorista en Nueva York. Yo creo que hemos perdido la perspectiva de lo que significa la vida humana, ¿no? Esos 4 aviones, en Estados Unidos hay gente que trabaja en una ciudad y vive en otra. Tomar un avión es como tomar un autobús. Esos 4 aviones estaban llenos de civiles que iban al trabajo, o gente que iba a visitar a su mamá o a sus hijos. Gente que no tenía nada que ver en la geopolítica mundial, ni en la política, ni haber utilizado aviones comerciales y pasajeros civiles para matar a más gente, y con el impacto que supone haberlos estrellado no solo contra los 2 rascacielos más altos de Nueva York, sino que ahí estaba la Organización Mundial de Comercio, o sea, el corazón del capitalismo mundial. Ahora, los estrellaron contra el corazón del capitalismo mundial, pero también porque eran los 2 rascacielos más altos de Nueva York y podían causar el mayor número de víctimas posibles. En cuanto al avión que se estrelló contra el Pentágono, allí lo que querían era causar un impacto global, o sea, decirle al mundo, miren qué bien protegido está el Pentágono, que le hemos clavado un DC-9 ahí y hasta le hemos torcido un poco las barras y hasta hay muertos. Y el avión de la Casa Blanca iba directo a provocar ese mismo impacto a nivel mundial. Es decir, el impacto que querían provocar era el de que Estados Unidos ya no era la potencia invencible y que en su propio territorio se le podía hacer una cosa tan terrible como esa. De hecho, yo cuando vi todo eso, pensé en ese momento, esto es un crimen de lesa humanidad. Y yo nunca había calificado a nada como un crimen de lesa humanidad. Matar, esto no puede, esto no tiene justificación política alguna. Vamos a empezar con el atentado. Yo dije que no iba a hablar de esto, pero bueno, peligroso es hablar de esto, ¿no? Peligroso es, muy peligroso. Peligroso es. En cualquier parte del mundo que te encuentres. Y sobre todo en Europa. Entonces, atacar Occidente, porque lo que estaban atacando era Occidente y lo identificaban con el capitalismo, ¿no? Atacar Occidente, claro,
atacarlo derribando las torres donde estaba la Organización Mundial del Comercio fue un golpe, digamos, brillante, visto desde el lado de ellos, ¿no? Y lo del Pentágono también, brillante, visto desde el punto de vista de los atacantes, de los terroristas, ¿no? Ahora, utilizar a los pasajeros de esos 4 aviones, al piloto, al copiloto, a la tripulación, a las personas que estaban dentro de esas 2 torres gemelas, a los militares que estaban dentro del Pentágono, utilizar a la gente que murió en Nueva York sin estar en las torres gemelas porque le cayeron encima. Yo tenía un amigo que estaba en Nueva York y que todavía está, y él trabajaba en JP Morgan, al lado prácticamente de las torres. Evacuaron inmediatamente el edificio y él tuvo que correr y correr hacia arriba por Manhattan y lo perseguía una bola llena de hierros, de polvo, o sea, lo perseguía una bola gigantesca llena de todo eso que había caído. Ahí se formaron unas bolas gigantescas de un radio de no sé cuántos metros y la gente corría hacia Manhattan arriba para salvar la vida, porque si te tragaba esa bola, adiós, y se tragó mucha gente, ¿no? Entonces, matar a los pasajeros de 4 aviones comerciales y a su tripulación, gente que iba a trabajar, a estudiar o a visitar familiares o amigos o de vacaciones, da igual. Matar a esa gente, matar a la gente que trabajaba en las Torres Gemelas, que a esa hora era la gente del personal de limpieza, ¿no? O sea que tampoco era una cuestión clasista, porque estaban los más pobres en las Torres Gemelas en ese momento. Matar a las personas que caminaban por Nueva York y que les cayó todo eso encima, bueno, eso no responde a ninguna ideología política. Eso nunca en la historia de la humanidad ha respondido a ninguna ideología política. ¿Qué ideología puede haber allí? Es evidente que no quieren convencernos a los occidentales de que pensemos como ellos. A mí me pareció evidente el 11 de septiembre de 2001 que no buscan convencernos de que pensemos como ellos. Y ojo, no estoy siendo más precisa porque me da miedo, ¿ok? No nos quieren convencer de que seamos como ellos, porque si quisieran convencernos, no nos matarían como el 11 de septiembre de 2001. Y yo digo nos matarían porque nos mataron, porque esa gente que iba en esos aviones era toda gente occidental, gente de raíces europea, aborígenes americanos y africanos, porque África, señores, es occidental también, aunque ahora África se la descuidó demasiado. Y yo creo que ya más de la mitad del África, más de la mitad de los países del África son musulmanes. Con esto no quiero decir nada malo. Pero, ¿qué es América? América es una mezcla de Europa, aborígenes americanos y africanos. Y Europa es Europa, pues el atentado iba contra los caucásicos europeos y contra todo aquello que tuviera sangre africana, europea y de aborígenes americanos, que era lo que mayormente había en ese avión, en esos aviones. ¿Y quiénes son? Bueno, contra nosotros los occidentales, porque vamos a estar claros, ¿quiénes somos los occidentales? Fenotípicamente hablando, genéticamente hablando, para ser más precisos. Los occidentales son los europeos. Yo le sumo Rusia, una buena parte de Rusia. Rusia no es, por favor, Rusia se parece mucho más a Occidente que a Oriente. Lo que pasa es que Europa, convencida por los Estados Unidos, sigue viendo en Rusia a la Unión Soviética. Olvídense de eso. Occidente necesita a Rusia, o sea, a Rusia. Y sobre todo ahora, después de lo de Kabul, la necesitamos de nuestro lado. Rusia no quiere volver al comunismo. Putin lo dijo ayer o antier. Lo repitió 1000 veces.
Yo quiero progresar como progresa Europa, como progresó Estados Unidos. Quiero para mi país eso. Yo no quiero un totalitarismo comunista, porque si lo quisiera ya lo hubiese hecho. Yo sé que a mucha gente le conviene ver en Putin a un comunista. Putin fue un comunista, por supuesto, y un espía de la KGB, pero Putin luego fue el sucesor de Gorbachev. Bueno, el sucesor de Gorbachev fue el otro, pero, o sea, Putin, que la gente me dicen los supuestos intelectuales venezolanos, Putin no tiene cerebro, era un espía, un militar. Bueno, puede que Putin no sea un filólogo, puede que Putin no haya leído Proust, pero Putin es un hombre inteligente. Putin sabe que el mundo cambió en 1989. Putin sabe que la Unión Soviética tuvo que la Unión Soviética tuvo que autoliquidarse, suicidarse, porque tecnológicamente estaban atrasados respecto al resto de Occidente. Habían perdido la carrera tecnológica y lo que les venía era más hambre de la que ya tenían. Entonces, Gorbachev fue un hombre, un clarividente y un hombre muy valiente, que un líder, un presidente o como lo quieran llamar de la Unión Soviética se atreviera a deshacerla. Ustedes saben el peligro que corrió Gorbachev. Gorbachev, por cierto, la mano derecha de Gorbachev era su esposa. Él se deprimió mucho después de la muerte de ella. Menos mal que la mujer vivió lo suficiente para apoyarlo efectivamente hasta que él disolvió la Unión Soviética. Él empezó con la perestroika, que lo que significa en ruso creo que es cambio, y la consolidó. Gorbachev apareció y dijo, se acabó la Unión Soviética. Fronteras abiertas, el que se quiera ir se va. Esto ahora es Rusia y yo soy el presidente de Rusia. Fuera los ejércitos soviéticos de todos los países ocupados, fuera de Polonia, fuera de Checoslovaquia, fuera de Rumanía, fuera de todas partes. Había que ser muy valiente para, presidiendo la Unión Soviética, suicidarla, por decirlo así. O sea, Gorbachev tomó la decisión de acabar con el imperio soviético, que seguramente algunas personas lo sospechaban y hubo intentos de matarlo, seguramente, pero él muchas veces contó, y lo han contado muchos biógrafos, que su esposa fue su mano derecha, la que vigilaba todo. Ellos se conocieron en la universidad, Gorbachev y su esposa. A Gorbachev habría que levantarle un monumento. Que tú seas el máximo líder de la Unión Soviética, que seas el dueño de Rusia, de Polonia, de la mitad de Alemania, de lo que hoy en día es la República Checa, de Eslovaquia, de Eslovenia, de Croacia, de Serbia, de Polonia, de Ucrania, de Georgia, etcétera, etcétera. Que tú seas el dueño de todo eso y que tú aparezcas en televisión, en las televisiones occidentales, porque lo transmitió para Occidente también por primera vez, diciendo, se acabó la Unión Soviética. Para eso había que tener, ustedes saben lo que había que tener, valor, mucho valor. Un visionario sabía que el comunismo no iba a ninguna parte, y el comunismo se acabó, señores, porque Rusia perdió la carrera tecnológica, pero no la del espacio, esa no era tan importante. Rusia, cuando Japón inventa el semiconductor, recuerden que yo soy ingeniero, y esto lo aprendí en la Simón Bolívar, en la Universidad Simón Bolívar, en una materia que llamábamos la física loca. Vimos muchas físicas en ingeniería de materiales, pero la última física era tan difícil, y era física nuclear, y la llamábamos física nuclear mezclada con física cuántica, perdón, no, nuclear no, eso es errado decirlo así, física cuántica.
Me acuerdo que siempre nadie hablaba de la física cuántica, sino de la física loca. Decíamos, bueno, vamos a ver cuántas veces hay que verla para pasar la física loca. Por cierto, yo la pasé a la primera y con 5/5. Pero porque me tocó un buen profesor, Chacín, que era físico y pintor. En física loca vimos el tema de los semiconductores, ¿no? Japón manufactura, inventa los semiconductores. Los semiconductores permitieron, por ejemplo, que existiesen las computadoras personales. Cuando yo entré a la Universidad Simón Bolívar, yo usaba una HP 3000. Ustedes me preguntarán, ¿qué es una HP 3000? Pues era un computador que ocupaba toda la planta baja del edificio de matemáticas y sistemas. Y que tenía no sé cuántos refrigeradores por los alrededores, porque producía tal calor que podía explotar. Por supuesto, la HP 3000 nunca la veíamos. Nosotros trabajábamos con tarjetas que perforábamos, tarjetas perforadas, y eso lo llevábamos a una taquilla y eso lo pasaban por un lugar, y bueno, si no corría el programa teníamos que corregir los errores, y como había que perforar esas tarjetas a mano con una maquinita, aquello era horroroso, ¿no? Entonces, en ese momento la ingeniería de la computación era una carrera horrorosa, perforando tarjetas todo el tiempo. Entonces, los semiconductores hacen posible el computador personal. ¿Qué es lo que hacen posible? Bueno, hacen posible muchas cosas, pero ¿qué es lo que hacen posible los semiconductores? Cambiar el tamaño de las cosas. Es decir, abren la vía hacia la nanotecnología. Nano es 10 elevado a la menos 12. Pico es 10 elevado a la menos 9. Actualmente hay tecnología que yo llamaría nano, porque hay tecnología de 10 a la menos 24. Eso no lo puede ver el ser humano. La nanotecnología tampoco, la picotecnología tampoco. Entonces, el móvil que yo uso para el programa de música tiene circuitos electrónicos, ¿no? Y tiene piezas de dimensiones de 10 a la menos 12 y más pequeñas. Eso no se ve. Eso ni siquiera se puede imaginar. Ustedes se preguntarán, ¿y quién fabrica eso? Porque con los dedos no podemos hacer eso. Robots. Toda esa producción la hacen robots. Entonces, una de las cosas que logra, una de las cosas que, de las primeras cosas que permiten los semiconductores es rebajarle el tamaño a casi cualquier cosa. Pasar de una computadora ineficiente, ineficaz, que puede producir un incendio y que ocupa todo un piso de un edificio, a un ordenador portátil. Por cierto, mi primera computadora fue una Epson QX9. Porque la Mac era muy cara y era la única del otro tipo que vendían en Venezuela. A ver, ¿alguien tuvo una Epson QX9? Yo sí. Bueno, entonces, no solamente afectó a los computadores, sino a los televisores. Esos televisores gordos que a veces explotaban. En mi casa, cuando yo era niña, explotó un televisor. Los televisores de rayos catódicos, eso fuera. Con la nanotecnología se pudo reducir el tamaño de los televisores. Y se pudo, nos pudimos deshacer de los tubos esos de rayos catódicos de los televisores, que eran muy peligrosos. Entonces todo el mundo se volvió loco por comprarse unos televisores pequeñitos, lo contrario de ahora, que los queremos enormes, ¿no? Redujo el tamaño de las radios, de un montón de armamento militar, por supuesto, y redujo el tamaño de todos los circuitos electrónicos. Entonces, la Unión Soviética, a través del espionaje industrial, trató de conseguir cómo fabricar un semiconductor. ¿Qué coño era un semiconductor? Pero ese espionaje, que fue muy activo
Y ojalá, hay películas muy interesantes, en este momento no recuerdo ninguna, yo he visto varias sobre esa época, ¿no? La época previa a la caída de la Unión Soviética, la época previa a 1989, más o menos la época entre 1980 y 1989, cuando la Unión Soviética hacía cualquier cosa para poder espiar a las industrias de Occidente y conseguir el semiconductor, ¿no? Y bueno, tuvo éxito en algunas operaciones de espionaje, ¿no? Pero nunca era lo suficiente como para poder hacer la reingeniería y fabricarlos ellos, ¿no? Siempre les faltaban elementos. Entonces, lo que derrocó a la Unión Soviética fue la tecnología, no la política. No fue ni la política ni la geopolítica lo que derrocó a la Unión Soviética, fue la tecnología. Ahora, a esto se le llama progreso, ¿no? Bueno, hay una corriente filosófica que considera que la tecnología es una ideología, y lo es. La tecnología busca ser cada vez más productivo, aumentar la productividad. Aumentar la productividad, vamos a ponerlo en palabras coloquiales, significa producir más unidades por nanosegundo. Significa también que los costos de producir una unidad de lo que sea sean cada vez menores. En muchísimas cosas tienden a cero o son cero. Cuando una empresa gigantesca ya ha pagado su infraestructura y sus costos fijos ya están amortizados y la otra palabra está contable que no me sale, pues los costos variables son prácticamente cero. Entonces, hoy en día el precio de un producto está muy por encima de lo que costó fabricarlo. Hoy en día el precio de un celular de alta gama, supongamos un celular de 1000 euros, un móvil de 1000 euros, ¿cuánto cuesta un móvil de 1000 euros producirlo? Pues puede que no cueste ni 10 céntimos de euro, ni un céntimo de euro. O sea, las ganancias son enormes. Por eso hay fusión de empresas y por eso también aumenta la brecha entre ricos y pobres. Porque si tú tienes acciones de la Sony, de la Panasonic, de Vodafone, de Samsung, de HP, pues tú te haces rico a una velocidad impresionante. Y el que es un asalariado se hace pobre y miserable también a una velocidad impresionante. ¿Para qué tendría sentido la productividad? O sea, cuando yo nací, los alimentos se producían se trataban de producir muchos alimentos, ¿no? Pero no salían de la producción mediante una sucesión aritmética, ¿no? Es decir, mientras los alimentos se multiplicaban aritméticamente, la población mundial se multiplicaba no aritméticamente, sino aritméticamente es que tú le sumas un factor, geométricamente es que tú le multiplicas un factor, ok. Los alimentos, la producción de alimentos se aumentaba aritméticamente, pero la población mundial crecía geométricamente. Nunca los alimentos alcanzaban para todo el mundo. Y así transcurrió mi primaria y mi bachillerato y mi primera época en la universidad. Pero cuando yo salí del IESA, más o menos sobre el año 1989-90, la profecía de Malthus, que era esa, Malthus decía que no íbamos a poder resolver el problema de la comida para todos, porque se reproducía más rápido la gente que la comida. En 1990 eso deja de ser cierto.
Nos educaron durante 30 años a mi generación hablándonos de que jamás podríamos alimentar al mundo entero. En 1990 deja de ser cierto. La productividad de las empresas capitalistas se hace tan grande, pero tan grande, que no solamente puede alimentar al mundo entero, sino que sobra y se tira. A partir de ese momento, yo he tenido muchas crisis existenciales, ¿no? A partir de ese momento, a mí me comienza una nueva crisis existencial. Yo digo, en la revolución industrial sometió a los obreros a una alienación horrorosa. Las primeras fábricas de antaño en Inglaterra eran lugares espantosos, alienantes. ¿Qué es la alienación? Etcétera, etcétera. Eso lo hablaré en el canal de filosofía. Entonces, la revolución industrial mata los obreros no cumplían más de 40 años, las condiciones de trabajo eran terribles, no solamente el trabajo era terrible físicamente, sino la alienación mental era horrorosa. Y luego resulta ser que los progresos tecnológicos nos llevan en 1990 aproximadamente a una fábrica no tan terrible, a la existencia, bueno, los sindicatos empezaron mucho antes de 1990, ¿no? Pero bueno, en la revolución industrial, en la primera no había sindicatos, pues surgen los sindicatos, la tecnología se va haciendo cada vez más amigable y por lo tanto el estar en una fábrica cada vez es menos terrible. Entonces, más o menos en el año 90 logramos que la producción de alimentos pueda alimentar al mundo entero. Y cuando digo al mundo entero, digo América toda, África toda, Europa toda, Rusia toda, Asia toda, Australia, a todo el mundo. Las 3 comidas. ¿Qué pasa? Que entonces entra a jugar la política, ¿no? La política, los señores de la política dicen no, esto es muy peligroso, no puede comer todo el mundo, no. Señores, la comida, yo no sé en Estados Unidos, la comida en Europa se tira. Yo estoy más que harta ya ni me impresiona ver cómo agarran un camión carga larga lleno de tomates y lo vuelcan y pisotean todos los tomates para que suba de precio. En lugar de mandarlos, por ejemplo, al África, que está aquí mismo. Los camiones que transportan leche pasteurizada, pues para que aumente el precio y para no regalarla porque sobra, pues abren el grifo y ves ríos de leche corriendo por las carreteras de Europa, mientras al lado en África los niños no tienen leche. Hay un exceso de producción de todo y hay mucha capacidad instalada que no se utiliza. Sin embargo, en las escuelas de economía y de ingeniería siguen diciéndonos hay que ser más productivo, hay que seguirlo aumentando. Pregunto, ¿para qué? ¿Para qué seguimos aumentando la productividad? ¿Para qué queremos más alimentos si ya los dueños del mundo, si ya los políticos y los empresarios decidieron que los alimentos se producen solamente para cierto número de personas? ¿Para qué aumentamos la productividad? ¿Para qué fabricamos cada vez máquinas que pueden producir más de lo que sea por segundo si no se lo vamos a dar a quienes lo necesitan? ¿Para qué? No solamente la productividad es una ideología, sino que la productividad es una enfermedad mental, señores. No, es que yo he ido a clases últimamente a ver cómo se están dando las cosas últimamente y es eso. Diseñemos máquinas que produzcan más y más. Entonces, más libros, más cuadernos, más lápices, más de todo. En este mundo podemos producir de todo para todos, pero lo tiramos o lo metemos en un almacén o tenemos capacidad ociosa en nuestras fábricas. Entonces, señores, ¿para qué es la productividad?
¿Para qué? Tanto a nivel de máquinas como a nivel de ser humano, ¿no? Que te machacan para que seas más productivo. Y entonces, Europa y Estados Unidos, en Europa, la mitad de los europeos adultos tomamos antidepresivos. Y la mitad de los estadounidenses adultos toman antidepresivos. ¿Por qué? Porque esto de aumentar siempre la productividad te vuelve loco en el trabajo. Mira, tienes que mejorar. Pero si lo estoy haciendo perfecto, más que perfecto, no, hay que seguir aumentando la productividad. ¿Para qué? Si ya han decidido, no sé quiénes, me pueden poner sugerencias en los comentarios, han decidido, y entre ellos está Moisés Naim, han decidido que África no come, han decidido que en Latinoamérica los excluidos tampoco comen, han decidido que en Asia muchos países no comen, han decidido que en Rusia mucha gente no come. Esa no es la ideología de Putin y por eso Occidente no lo quiere. Esa no es la ideología de Putin. Putin no tira comida. Europa tira la comida, no Putin. Y sépanlo y no me llamen chavista. Putin no tira la comida. Rusia no tira comida. Europa es la que tira la comida. Rusia tiene razón en no tirar la comida. Rusia no tira los medicamentos que sobran. Rusia no tira nada. Europa lo tira todo. ¿Para qué más productividad si los dueños del mundo han decidido que Latinoamérica siga como está? Con una brecha entre los más pobres y los más ricos, que la tenga permanentemente en crisis, permanentemente. Eso es lo que le conviene a Estados Unidos. ¿O a quién? Uno se pregunta, pero es el presidente de Estados Unidos no tiene ningún poder, por favor, y Biden mucho menos. ¿Los presidentes europeos tienen poder? No. ¿Quiénes tienen el poder? El poder los tienen los dueños de la tecnología. El poder lo tiene Bill Gates y los dueños de la economía financiera. Los dueños de la tecnología y los dueños de la economía financiera o del capitalismo financiero son los que tienen el poder. Uno de ellos, Bill Gates. Steve Jobs, que ustedes lo admiraban tanto, también. Lancen nombres. ¿Quiénes gobiernan el mundo? Estoy hablando de Occidente. ¿Quiénes gobiernan el mundo que han decidido que aún sobrando la comida, los medicamentos, las camas, las casas, podemos con el estado actual de la tecnología? Aquí tengo un bulto, eso no se los comenté, otro problema que tengo. Bultos durísimos, tengo 3, 1, 2, 3, pero después se los digo. Bueno, ¿quiénes dan las órdenes en este mundo? ¿Quiénes dan las órdenes? Porque me pregunto si lo sabemos, ¿no? Porque es obvio que el capitalismo, y no soy chavista por decir esto, pero critico el actual capitalismo y sobre todo el capitalismo financiero. El capitalismo del siglo XXI es peor o igual que el socialismo del siglo XXI. La misma mierda. O peor. El capitalismo del siglo XXI no sirve. ¿Quién me preguntó a mí si yo quiero que los africanos se mueran todos de hambre? ¿Quién me preguntó a mí si yo quiero que los niños de las favelas de Brasil no tengan leche? Por favor, si podemos construir casas para todos, si sobra la tecnología para hacerlo rápidamente y que no se caigan como las de Maduro, podemos hacer edificaciones rápidamente que no se caigan, podemos darle comida a todo el mundo, medicamentos a todo el mundo, podemos construir hospitales por coñazos en el mundo entero. Tenemos la tecnología para eso, pero no la usamos para eso. Entonces, a los dueños del mundo les conviene una Latinoamérica como la que está. Por supuesto, en Washington ponen mala cara cuando ven que en Perú gana Pedro Castillo, pero querían que ganara Pedro Castillo. No les conviene Keiko, porque Keiko va a hacer progresar al Perú.
Y lo que le conviene a los Estados Unidos es que el Perú sea un desastre, igual que Venezuela, ¿no? Por eso le robaron las elecciones a Keiko. Y también le robaron las elecciones a Trump. Porque ustedes han criticado mucho a Trump. Me refiero a gente que yo conozco. Pero Trump estaba contra el capitalismo financiero. Trump decía, yo me hice millonario construyendo edificios, construyendo casinos y dando empleo. No moviendo dinero de una cuenta a otra sin trabajar. Yo daba empleo y lo sigo dando. Yo soy un constructor. Yo contrato montones de obreros y de administrativos y de secretarias y de choferes. Y yo tengo hoteles y tengo un montón de personal. Entonces, Trump, ese discurso, y lamentablemente esos videos se perdieron, estaban en 2009, Clea, ese discurso, en las elecciones que ganó Trump, 2016 fue. Bueno, ese discurso en las elecciones que Trump ganó en el 2016, o sea, él tuvo ese discurso durante toda la campaña electoral. Él dijo, no al capitalismo financiero, no a Soros, no a George Soros, no a esa gente. Vuelta al capitalismo tradicional donde el dinero se obtiene trabajando. Él quiso volver a abrir las minas de ciertos estados norteamericanos porque ahí había un gran desempleo y entonces lo acusaron de querer abrir las minas porque ahí vivían puros blancos. No, quería abrir las minas porque ahí vivían puros desempleados que lo único que sabían hacer en esta vida era ser mineros. Pero el sionismo internacional, que está regado por todo el planeta, porque yo vi un tweet de la esposa de Ricardo Hausmann, que también daba clases en el IESA sin tener la aptitud necesaria para dar clases. Esa mujer no debería haber dado clases en el IESA nunca. La esposa de Hausmann, Ana Julia Hattar, cuando Trump ganó, lanzó un tweet que decía que el eslogan de Trump era Make America White Again, es decir, vamos a volver a hacer a América blanca. No, el eslogan de Trump era Make America Great Again, vamos a volver a hacer América grande, no blanca. Pero Ana Julia Hattar es judía y lanzaba tweets para confundir a la gente. Decía, Trump está diciendo Make America White Again. Trump quería reactivar ciertas industrias que necesitaban mano de obra para dar empleo. Y él decía, mover dinero de un lugar a otro en una oficina, eso no da empleo. Y yo tengo un montón de desempleados. Y Trump era un empresario. Es verdad que el papá le dio $1 millón para empezar, pero la forma como lo multiplicó no fue moviendo dinero de una mesa a otra, de dinero en un banco, no. Trump no es banquero. Trump multiplicó el dinero, ese $1 millón que le dio su papá, lo multiplicó construyendo casinos, hoteles, edificios residenciales e incluso edificios obreros. Trump construyó en New Jersey edificios de interés social y los vendió baratos para los obreros. Trump no le convenía ni a Estados Unidos ni a Europa, porque estaba en contra del capitalismo financiero, porque estaba a favor del trabajo y de que el dinero se consigue trabajando y no moviendo dinero, sin hacer nada, frente a un ordenador. Trump era de los nuestros, pero y por otra parte, lo de Trump ha sido, por favor, cuando Trump ganó las elecciones, los demócratas quemaron Estados Unidos de este a oeste y de norte a sur. Saquearon, quemaron vehículos de todo tipo, autobuses, automóviles, quemaron tiendas, quemaron sucursales bancarias, saquearon. Eso fue durante semanas y semanas. ¿Y qué pasó? No les pasó nada. Después, cuando supuestamente pierde Trump, que no perdió, supuestamente unos simpatizantes de Trump
hacen unos actos peligrosos en el Capitolio, ¿no? Porque Trump lanzó un tweet que los hizo ir al Capitolio a hacer esas barbaridades. Yo creo que esa gente fue pagada por el Partido Demócrata, porque que se pusieran un cuerno en la cabeza y se vistieran de una manera tan folclórica para ir al Capitolio, era como demasiado evidente que esa gente no era de Trump. No necesariamente porque tú digas en un tweet me han robado las elecciones, no necesariamente salen tus partidarios. Pero los que sí salen y queman todo Estados Unidos cuando no ganan ellos son los demócratas. Lamentablemente Trump tiene una edad avanzada, está en muy buen estado de salud, pero lo vamos a perder y líderes como Trump hacen falta. Trump no tiene una inteligencia superior a la media, ¿no? Pero tiene sentido común. Trump tiene sentido común y sabe que el mundo, tal como está, no va bien. Y las otras medidas que él estaba tomando, de no aceptar cierto tipo de inmigración, y no me refiero a la latinoamericana, en eso también tenía razón. Estaba protegiendo a su población, porque él es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Estaba protegiendo a los estadounidenses de posibles atentados terroristas, como los que ha tenido Europa. Entonces, señores, la productividad es una ideología. Yo quisiera saber qué busca. Y es una ideología de gente que está mal del coco. Nunca el mundo había estado tan mal. Nunca habíamos tenido comida para darle a todo el mundo. Y hemos dejado que todo el mundo se muera de hambre. Estos precios de la luz en España. O sea, ¿cuánto le cuesta a ellos generar 1 kilovatio hora? Mucho menos de lo que nos los están cobrando. ¿Qué quieren? ¿Matarnos de frío? ¿Quieren pulmonías? ¿Quieren pulmonías por coñazos? ¿Quieren neumonías? Porque eso es lo que va a haber este invierno que se acerca. Yo tengo ya tiempo pensando en el próximo invierno, porque mi presupuesto no da para tener calefacción las 24 horas del día, ni 2 horas al día. Yo la enciendo para vestirme y para bañarme, y algunas noches de enero y febrero o marzo que son insoportables. Aunque te pongas toda la ropa encima, te congelas. ¿Qué quieren? ¿Yo aquí qué soy? Yo aquí soy clase media baja, económicamente hablando. ¿Me quieren lanzar a convertirme en una miserable? Porque yo en Vigo tuve 2 años pulmonía porque no tenía calefacción, y Vigo es mucho menos frío que Madrid. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué tanta productividad? Y la productividad no tiene incidencia en el sistema eléctrico. ¿Cuánto les cuesta a ellos el kilovatio? No quiero saber a cuánto nos los venden, sino cuánto les cuesta. Puede ser, tendría que hablar con un ingeniero eléctrico, no electrónico. Puede ser que sea muy caro producir energía eléctrica y que no nos estén cobrando demasiado, no lo sé. Tendría que hablar con un experto. ¿Quiénes son los dueños del mundo? ¿Y por qué quieren esta situación? Bueno, el caso es que si todo el mundo come y si todo el mundo tiene vivienda, vamos a suponer un mundo en el que todo el mundo, valga la redundancia, tenga vivienda. ¿Qué haría yo, Concha Seijas, si tuviese una vivienda propia mía? No trabajaría más nunca. No me importaría no tener electricidad ni agua. Me dedicaría a leer con una linterna con pilas. A lo mejor pagaba la electricidad para ver la tele y las series. Me dedicaría a leer, a escribir. Yo con una vivienda propia que nunca la he tenido ni en Venezuela ni aquí, no trabajo. Por eso no quieren que tengamos viviendas propias. ¿Qué pasaría en un mundo occidental donde todo el mundo tenga vivienda propia? Que muchos pueden decidir quedarse en su casa y disfrutar de su vida, que no se las dio el capitalismo ni el comunismo. La vida no las dio esa cosa que algunos llaman Dios, ¿no?
y Gates no es Dios, y Moisés Naín tampoco. La vida es nuestra, nos las dio la naturaleza. Si yo tengo un piso propio, me conformo con un container de esos que convierten en casas, con una motorhome que no se mueva, estática. Si yo tengo una vivienda propia, yo no trabajo. Porque ¿en qué invertimos la mayoría de las personas nuestra vida? En trabajar para los demás. En trabajar para los dueños del mundo que ni siquiera sabemos quiénes carajos son. Porque no es el imbécil de Biden. Bueno, y los europeos, no me hagan reír. La única estadista que tenía el primer mundo, o que todavía la tiene, se llama Angela Merkel, y ahora en septiembre hay elecciones y ella ha decidido que ella no se presenta más porque se va a jubilar. Nos quedamos sin la única estadista que tenía el mundo, el primer mundo. Estamos a la deriva. Europa y Estados Unidos, con unos políticos que más mediocres no pueden ser y que a lo mejor ni siquiera ellos saben quién maneja el mundo. Ahora, ¿saben quién lo puede saber? Mr. Putin. Mr. Putin sí sabe. Y a mí me gusta Putin. A mí me gusta Putin porque Putin no tira la leche, ni los medicamentos, ni los alimentos. Porque Putin no tira nada. Porque no es comunista ya. Olvídense de eso. Putin quiere desarrollo, quiere tecnología, pero Putin, después de todo el hambre que él vio, porque los últimos años de la Unión Soviética fue una hambruna horrorosa. Además, ideológicamente Putin es un hombre que no tiraría nunca la comida. Europa la tira, Putin no, y viven echándole un montón de culpas a Putin. Allá fue a la Merkel a decirle que liberara a un señor que él tiene preso, que no se mete en eso. Angela, Rusia no pertenece a la Unión Europea, deja a Putin es autónomo, los rusos que gobiernan su país como les dé la gana. No nos están haciendo daño precisamente. Si hay un escudo en Europa contra los talibanes, ese escudo es Rusia, no los Estados Unidos. Ustedes vieron cómo salieron corriendo, ¿no? Además, los talibanes corresponden a lo que los occidentales llamamos derecha. Los talibanes, ya por ahí hay 2 documentales de la Deutsche Welle, la televisión pública alemana, donde cuentan la historia de Afganistán desde 1978 hasta el lunes, hasta el día de la toma de Kabul, hasta el lunes de esta semana. Les recomiendo que los busquen, pongan Deutsche Welle, DW o DW, como decimos en Venezuela, y pongan Afganistán. Se tropezarán con 2 documentales de la Deutsche Welle, bastante comprimidos, donde verán qué es lo que, la historia de Afganistán de los últimos 40 años. Yo me la sé porque yo la viví. Es decir, esto que está pasando en Afganistán empezó en el 78-79, en mi segundo año de universidad, y yo me acuerdo que escuchaba las noticias en la radio del carro. Como había tanto tráfico en Caracas y todavía no había metro, yo en las noticias escuchaba puro Afganistán. Bueno, ¿quiénes son los antecesores de los talibanes? Los mujahideen, no lo sé pronunciar, los mujahideen. Bueno, los mujahideen fueron financiados por Estados Unidos para derrocar un gobierno comunista en Afganistán en 1979. Y ahora simplemente han cambiado de nombre, son otra generación y se cambiaron el nombre. Ahora no son los mujahideen, sino los talibanes. Y lo peor no es solamente que cambiaron de nombre, es que ahora son más peligrosos. Estados Unidos los financió. Hizo lo mismo con Saddam Hussein. Primero Saddam Hussein fue un mercenario a sueldo de los Estados Unidos y después fue el gran enemigo de los Estados Unidos. Osama Bin Laden también fue un mercenario de los Estados Unidos y después lo convirtieron en enemigo. La receta de siempre. Le debemos, todos
Todos los atentados terroristas que ha habido en Europa se los debemos a los Estados Unidos. Pero no a Biden, ni a Trump, a quien realmente gobierna ese país, y yo creo que es una cúpula judía. Y con esto no estoy insultando a los judíos, digo que su colectivo tiene mucho poder en Occidente y lo quiere tener de nuevo en Europa. En Europa lo va a tener muy difícil con lo que está pasando, pero también lo vamos a tener muy difíciles los cristianos, los agnósticos, los ateos y todos aquellos que no, ya saben, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos a este video? Un mundo impredecible, la tecnología como ideología puede ser. Voy al baño, busco más agua y regreso.